Bienvenido a Seguridad en Clave, el espacio donde analizamos sin filtros la realidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, el ejército y los desafíos de quienes trabajan por protegernos. Entrevistas, investigaciones, actualidad y voces que no siempre tienen altavoz. Prepárate para escuchar lo que otros prefieren callar. El legislador, con estos dos requisitos todos amnistiados. Le dice el legislador, todos no. La malversación no queda amnistiada, los demás sí, pero la malversación no queda amnistiada si hay o se cometió con un ánimo de enriquecimiento. Bien, ¿qué es un ánimo de enriquecimiento? Es lo primero que le surge a un jurista. Vale, dicen ánimo lucro, no. Y voy a explicar, y aquí abro un paréntesis. Todos los códigos penales españoles que nosotros hemos estudiado han considerado el delito de malversación de la misma forma. El 397 del Código Penal del 73 y el Código Penal del 85 en sus diversas formas. En su redacción original, en la regulación que dio la Ley Orgánica 15/2003, en la Ley Orgánica 1/2015 y en la última, la que modifica la malversación y deroga la sedición, que era la Ley Orgánica 14/2022. En todas, la configuración del delito de malversación ha sido la misma, con distintas palabras, pero siempre ha sido la misma. ¿Cuál era la concepción del delito en malversación? Pues que el delito en malversación necesitaba cuatro requisitos. En primer lugar, que el sujeto, el que cometía el delito, tenía que ser autoridad o funcionario público. En segundo lugar, ese señor tenía que tener capacidad legal para ordenar la disposición del dinero. Y si no tenía capacidad legal, que tuviera una disponibilidad inmediata, un contacto con el dinero. Posibilidad legal de ordenar sobre el dinero o contacto con el dinero. Tercer requisito, que fueran fondos públicos. Y el cuarto requisito era que tuvieras, algunos decían ánimo de lucro, otros decían intención apropiatoria, que se sustrajera, etc. Bien, ahí el Tribunal Supremo siempre había interpretado lo que era el ánimo de lucro. Algunos abogados venían y decían, mi cliente no tiene ánimo de enriquecerse, no lo hizo con ánimo de enriquecerse. Y le decía al Supremo, mire, no confunda ánimo de lucro con ánimo de enriquecimiento. La malversación no exige ánimo de enriquecimiento, exige ánimo de lucro. ¿Y qué es el ánimo de lucro? El ánimo de lucro no es ánimo de enriquecerse, es ánimo de disponer de la cosa como que fueras el dueño. Entonces, son cosas distintas. Si tú te llevas un cuadro del Museo del Prado para verlo todas las mañanas en casa, pues tú no tendrás un ánimo de enriquecerte, solo es un ánimo contemplativo, pero tú has dispuesto el cuadro como si fueras el dueño. Y eso es un ánimo de lucro, no de enriquecimiento, pero es de lucro. Si tú domicilias, y hablo de casos reales, el banquete de bodas de tu hija en las cuentas públicas, pues no tendrás ánimo de enriquecimiento, que vas a acabar con el mismo dinero antes y después de la boda. Pero desde luego aquí hay un ánimo de lucro. Entonces el Tribunal Supremo decía, mire, ánimo de lucro y ánimo de enriquecimiento no es lo mismo. Y lo que se exige para malversar es ánimo de lucro. Bien, la ley de amnistía dice que se amnistían las malversaciones salvo que haya un ánimo de enriquecimiento. Vaya, hemos interpretado lo que es ánimo de lucro, pero no habíamos interpretado nunca ánimo de enriquecimiento. No. Entonces ahora sí que ya estamos obligados a decir lo que es ánimo de enriquecimiento, porque es importante para la ley de amnistía. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es ánimo de enriquecerse? Pues ¿qué es enriquecerse? Pues lo primero que sería enriquecerse es pues, aumentar tu patrimonio, aumentar tu riqueza. ¿Cómo se aumenta tu riqueza? Pues solo hay dos formas. Primera posibilidad, que tú en tu patrimonio mañana tengas más dinero sin que hayas tenido que dar cosas a cambio que valgan lo mismo. Ahí ya tenemos un supuesto de enriquecimiento con más dinero. Segunda posibilidad, que tú no tengas más dinero, pero sí que tengas más activos. Si yo ingreso activos
y no doy casas a cambio, pues he aumentado mi nivel de riqueza, me he enriquecido. Tú te enriqueces y tu patrimonio aumenta. Y aumenta cuando tienes más dinero que antes o cuando tienes más activos que antes. Si coges el dinero público para llevártelo a casa, hay un ánimo de enriquecimiento, o si te compras un bien material que ingresa en tu patrimonio a costa del dinero ajeno, del dinero público, pues hay un enriquecimiento. Conclusión, si la malversación está amnistiada, menos si hay ánimo de enriquecimiento, solo quedarían fuera del delito de malversación aquellos que malversaran para tener más dinero o para tener más activos en casa. Esos quedarían fuera, todos los demás dentro. Perfecto. Si se hubiera quedado ahí la ley, el supuesto que contemplamos, estaría amnistiado. Pero es que no dice eso la ley. Es que la ley, después de excluir a los del ánimo de enriquecimiento, añade un artículo, que es el artículo 1.4, y dice, ojo, también se considera ánimo de enriquecimiento al que haya actuado con el interés o con la intención de obtener un beneficio personal de naturaleza patrimonial. ¿Ah? O sea que el enriquecimiento ya tiene el sentido etimológico, tener más dinero, el sentido etimológico, tener más bienes, y el sentido, un tercer sentido, que es el que han introducido el legislador en el artículo 1.4, que es también haber obtenido beneficios personales de naturaleza patrimonial. Una inclusión que parece bastante razonable. O sea, hasta ahora la malversación, bueno, pues si yo me llevaba el dinero público era malversación, si yo me compraba un coche y domiciliaba las letras en la cuenta del juzgado, era malversación, pero si yo domiciliaba los gastos de luz, agua, gas, teléfono de mi casa en la cuenta del juzgado, era malversación. Y ahí no había enriquecimiento. Había un beneficio personal de naturaleza patrimonial, porque había que dar dinero a cambio, pero no había enriquecimiento. Siempre había sido malversación. No es tan absurdo que la ley de amnistía, a la hora de excluir a los que se enriquecen, equipare también a los que no se enriquecen, pero tienen un beneficio personal de naturaleza patrimonial, como dice en el artículo 1.4. Bueno, pues interpretemos que es un beneficio personal de naturaleza patrimonial. De naturaleza patrimonial está claro, los que cuestan dinero. Si tú pagas con dinero público el piso con el que vas con una amiga o con un amigo, pues obtienes un beneficio personal de naturaleza patrimonial. El problema se puede plantear no en el beneficio de naturaleza patrimonial, que es claro que es el que exigiría dar una contraprestación en dinero. El beneficio personal. Claro, beneficio personal no es equivalente a beneficio individual. Beneficio personal es opuesto a beneficio público. Yo fui presidente, como decía Rafael, de una asociación judicial. Pongamos que yo decido, como presidente, que a todos los jueces de mi asociación les vamos a llevar a conocer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que conozcan su funcionamiento. Lo cual tiene que ver con mi cargo. Y los gastos del viaje los vamos a domiciliar en la cuenta de consignaciones del Tribunal Supremo. Pongamos que los jueces tenemos capacidad de influencia política como para habernos metido en la Ley Orgánica 1/2024. Además de los independentistas, los jueces. Quedan amnistiados todos los jueces que malversen el dinero en sus cuentas de consignación. Y entonces yo diría, oiga, que el viaje que hemos pagado a todos los jueces de mi asociación, que no es un beneficio personal de naturaleza patrimonial. ¿Cómo que no es un beneficio personal? Vamos a ver. Será compartido con otros tantos, pero desde luego esto no es un interés público. Es un interés propio, compartido por varios, pero es un interés que no es más que un interés personal, de varios, pero personal. Bien, eso es lo que dice el Tribunal Supremo, que
que los actos del referéndum y todos los que se hicieron en esa época para conseguir la independencia de Cataluña eran unos actos, unas actuaciones que habían sido declaradas inconstitucionales, habían sido declaradas contrarias al Estatuto de Cataluña por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, estaban fuera de las competencias del gobierno de la Generalitat de Cataluña, no formaban parte del abanico de atribuciones de las personas que tenían responsabilidades de gobierno dentro del gobierno de Cataluña y que eso no tenía ningún beneficio colectivo, que era el beneficio de un colectivo de personas que deseaban abordar eso y abordarlo con costa al patrimonio o a los fondos de toda la ciudadanía catalana. Y eso es por lo que se considera que está excluido, porque dice la ley que no solo se excluya de la amnistía de la malversación a los que hayan cometido una malversación por enriquecerse, que es donde se suele quedar el discurso político, pero es que el 1.4 dice, y además de los que se quedan excluidos también, no solo los que se enriquezcan, sino los que hayan buscado un beneficio personal de naturaleza. Gracias por acompañarnos en Seguridad en Clave. Si este episodio te ha hecho pensar, comparte, comenta y suscríbete. La seguridad no es un eslogan, es una realidad que merece ser contada. Hasta entonces, mantente alerta y con la conciencia despierta.